Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es ya la segunda clase, pero la primera en donde nos empezamos a meter de lleno. Ya en la anterior hablamos un poquito del alcance de la carrera, las figuras quiero decir, recuerden, licenciado en Comercio Internacional, técnico en Comercio Internacional, despachante de aduanas, agente de transporte aduanero, que muchas veces se le dice ATA, por las dudas, me parece que no lo había aclarado en la clase pasada. Y hoy ya nos vamos a meter en lo que son las etapas del comercio internacional. Les había sugerido que comenzaran la lectura del libro y precisamente el inicio de la unidad 1, o mejor dicho, al comenzar la unidad 1, una cosa, bueno, igual ahora en la plataforma al estar particionado no van a tener ese inconveniente porque les iba a explicar una cuestión de mecánica del libro, pero van a tener el material por allí, de forma más particionada, pero por las dudas se los cuento. El libro tiene una primera mitad que tiene que ver con todo lo que son las plataformas, lo que habíamos conversado en el video pasado. Y en definitiva, cómo está estructurado el mundo a nivel comercial. Y luego una parte más operativa, eminentemente de Argentina, con muchas resoluciones, con muchas definiciones conceptuales y algunas de las definiciones que vamos a ir actualizando en las propias clases porque ha habido cambios incluso muy recientes. Ahora, al comienzo del libro se habla de etapas del comercio internacional. Vamos a hacer un pequeño repaso, y digo repaso justamente porque son conceptos que ustedes ya conocen en general, pero sí es necesario que sean ordenados. Entonces, vamos a hacer ese pequeño ordenamiento. Y les pido, vuelvo a insistir, que lo lean en su totalidad. Y cualquier duda, desde luego, en el próximo contacto lo conversamos. Hay 3 etapas bien marcadas. Tomando como punto de partida 1850 hasta 1914, acá hay un quiebre importante por la Primera Guerra Mundial, el mundo a nivel comercial básicamente se consideraba que se llevaba adelante a través del multilateralismo. Es decir, que independientemente, o dejando de lado, digamos, la cuestión de las colonias que existían, los diferentes países comercializaban entre sí sin mayores dificultades. Eran tiempos de, esta es la parte que les digo que es de repaso, de división internacional del trabajo, de ventajas comparativas, ¿se acuerdan? Adam Smith, David Ricardo, que en definitiva son los autores clásicos, ¿sí?, que llevaron adelante justamente los que son conocidas como teorías clásicas del comercio internacional, estas 2 que nombré, la división internacional del trabajo y las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas, para recordarles, cada país, se especializaba, o mejor dicho, producía aquello en lo que era más apto e intercambiaba libremente el resto de los productos con el resto de los países, valga la redundancia. Entonces, todo ese periodo es considerado de multilateralidad. Llega la Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y evidentemente eso se quiebra, aunque no para países como Argentina, que incluso fueron proveedores de alimentos durante el conflicto. Pero bueno, el mundo, estamos hablando de etapas en comercio internacional, el mundo entonces se cierra, cambia ese paradigma de multilateralismo y se pasa a bilateralismo comercial. Y cuando digo se cierra, ya estamos hablando de política comercial. La política comercial, básicamente, tiene que ver con los diferentes instrumentos, las diferentes herramientas a través de las cuales un país puede darle mayor apertura o cierre a su economía. Barreras, ahora vamos a hablar en función con más detalle de esto. Entonces, el mundo se cierra y se pasa de ese multilateralismo a un bilateralismo económico y comercial. Que si bien cuando termina la guerra, en 1918, hay un intento de retorno al multilateralismo, piensen que los primeros años de posguerra siempre son muy complicados y después ya a fines de la década del 20 nos encontramos con la crisis del 29. Primeros años de recuperación o intento de recuperación, acuérdense lo que ustedes ya vieron en Historia Económica, el New Deal y demás,
y cuando empieza a haber una cierta reactivación, Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45. En definitiva, todo el periodo comprendido entre 1914 y 1945 se lo considera de bilateralismo comercial. Y acá hacemos un pequeño parate con un punto, que son las barreras. Como dije recién, la política comercial, en la materia vamos a hablar de política comercial, de política monetaria y de política promocional. Específicamente de política comercial y de política promocional. Política promocional falta bastante para que lo veamos, es un tema que entra para el segundo parcial. Pero bueno, como para que se vayan ordenando en relación al programa y a los que ya empiecen a sonar esos nombres. Tengan en cuenta que estas semanas somos completamente conscientes que son de muchos términos nuevos, muchos conceptos nuevos, así que es lógico que parezca mucho, que se sientan un poquito abrumados, pero créannos que en un par de semanas, siguiendo las clases, aún digamos bajo estas características particulares, van a ver que todo se va a ir despejando y va quedando más claro. Entonces, vuelvo al punto. Cuando hablamos de cierre, estamos hablando de barreras. Barreras que pueden ser de tipo arancelarias o pararancelarias. ¿Sí? Esto lo tienen en el libro y le vamos a dedicar después un apartadito, pero quiero hacer un corte acá para que se lo anoten en algún lado y después lo veamos digamos con mayor puntualidad y que ustedes lo lean también del material. Después lo conversamos, pero hagan un llamadito ahí, ¿sí? Entonces a través, con esta determinación del cierre comercial se empiezan a aplicar en gran medida barreras. Como dije, todo ese periodo, con mayor o menor énfasis, es considerado de bilateralismo comercial. Fin o finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Acá empieza toda una etapa, ya en realidad en el 44, cuando todavía no había terminado la guerra, pero empieza a delinearse lo que va a suceder al finalizar. Hay una conferencia, una reunión que se llama de Bretton Woods, que deben haber escuchado. Bretton Woods es una ciudad en Estados Unidos, cerca de Boston, como para que más o menos se orienten. Y bueno, hubo una reunión ahí y se definieron un par de cosas importantes para el mundo y en específico para el tema que nos interesa a nosotros, para el futuro del mundo a nivel comercial. ¿Qué se definió en Bretton Woods? La creación del FMI, Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial y la creación de lo que iba a ser la Organización Mundial de Comercio, que finalmente no se crea y se transforma unos años después en algo que se llama GATT, General Agreement on Tariff and Trade, pero de eso nos vamos a ocupar en un par de semanas. En definitiva, todo ese periodo que arranca en el 45 se lo considera de multilateralismo comercial, de cooperación, ¿sí? Pero ojo, acuérdense que el mundo había quedado básicamente dividido en dos. El bloque, digamos, capitalista comandado por Estados Unidos y el bloque socialista y o comunista, visto en términos económicos y políticos, comandado por lo que fue la Unión Soviética. Entonces, ese multilateralismo era dentro de un bloque y dentro del otro, ¿sí? El punto es que toda esa etapa del 45 hasta la actualidad se la considera multilateralismo. Lo que pasa es que hay diferentes subetapas dentro de ese gran periodo. ¿Y cuáles son esas subetapas? 1945 a 1970, con un crecimiento económico importante en relación a esos, primero salió de posguerra y un crecimiento económico importante. Entre ellos, por ejemplo, también el de Japón, luego de las bombas atómicas y demás. Y una cierta estabilidad económico y comercial que se quiebra a partir de la década del 70. 70 a 1990, justamente, en 1970 comienza a resquebrajarse esa calma y prosperidad a nivel económico y comercial, y hay dos hechos muy concretos para esto. Hay más, pero hay dos muy grandes y que ustedes tienen que haber visto en historia económica, que tienen que ver con que en 1971 se cayó el patrón oro, se dejó de utilizar el patrón oro. Acuérdense que el patrón oro había regido desde
1850 aproximadamente en todos los momentos excepto en periodos de guerra. En primer lugar, atado a la libra esterlina y luego a partir del 45 se vuelve a utilizar hasta el 71, pero ya con el dólar estadounidense. Entonces, ese sistema en donde de alguna manera había una convertibilidad de dólares o en su momento de libras esterlinas, o sea, todo lo que se emitía en dólares o antes en libras esterlinas tenía que ser respaldado por un activo físico que era el oro. Esa convertibilidad se rompe, se deja de dar ese respaldo, con lo cual eso fue un shock para el comercio internacional y para el mundo financiero. Y en 1973, otra situación así impactante a nivel económico y comercial, que es, o que fue, mejor dicho, la crisis del petróleo. Con estos dos hechos, ya la década del 70 muestra a las claras que no había arrancado de manera calma. Entonces, ahí ya hay un quiebre, que se van a repetir situaciones hasta incluso los años 80, donde empieza a gestarse todo lo que termina siendo la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, que se terminan concretando la caída del muro en 1989, la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Entonces ahí también hay un quiebre. 1990 hasta la actualidad, un periodo con muchísimas cuestiones disímiles, pero con algunas características que podemos resumir. En principio tengan en cuenta que todo lo que fue el periodo de 1994 hasta el 2001, crisis en los mercados emergentes. Se van a acordar por los nombres. 1994, crisis del tequila en México, fines del 94, 95. Esto arrancó fines del 94 y se continuó, que obviamente después termina afectando a Latinoamérica y particularmente al Mercosur, pero eso ya lo veremos más adelante. Luego, crisis del sudeste asiático, 97, 98, porque no es una cosa de un mes nada más, eso tiene consecuencias. Crisis rusa, crisis en 98. Crisis brasileña, 98-99. Crisis turca, 2000. Crisis de Argentina, 2001. Con esto, de alguna manera, queda a las claras que esa tranquilidad del periodo de posguerra, tranquilidad a nivel económico y comercial, ya no volvió a repetirse. Entonces es una época muy convulsionada en lo económico-comercial y luego ya, si seguimos un poquito más adelante, 2008, a partir de 2007, 2008, 2009, crisis en países centrales, puntualmente en Estados Unidos, crisis hipotecaria, después con derrame en otras economías. En definitiva, todo este periodo del 90 hasta la actualidad, además de las crisis mencionadas, tienen algunas particularidades. Y una está muy relacionada a uno de los temas que vamos a tratar bastante en la materia, sobre todo en estas primeras semanas, que son los esquemas de integración regional. Desde 1990 esta parte crecieron exponencialmente y algunos de ellos además se profundizaron. Cuando veamos integración regional va a quedar más claro esto, o sea, lo de profundización. Básicamente, para hoy no dejarlo, digamos, en el aire, creación de muchos y otros que ya existían, los países tomaron más compromisos entre ellos. A eso se le llama profundización. Después lo veremos de forma más puntual. Entonces, para el año 1990 había alrededor de 35 o 40 esquemas de integración. En la actualidad hay más de 350. Claramente es una tendencia que ha sido, o sea, que tiene muchos defensores y muchos detractores, pero que no, es indudable la influencia que ha tenido en estos 30 años. Otro punto importante, que también lo vemos en la actualidad, pero que se ha repetido a lo largo de estos 30 años, tiene que ver con, ustedes en el libro, en el material, tienen una frase que parece un poco complicada, pero realmente no lo es. Digamos, el ganar o perder competitividad, o que los países ganan o pierden competitividad en base a la apreciación o depreciación de sus monedas. ¿Qué significa esto? Es mucho más fácil de lo que parece. Argentina devalúa, por ejemplo, 2001 o en la actualidad.
¿Qué pasa con nuestros productos frente al mundo? Son más baratos. Entonces, los países pierden o ganan competitividad, sus productos pierden o ganan competitividad frente al mundo en base a, digamos, apreciación o depreciación de sus monedas. Esto pasa con cualquier moneda, incluso con monedas más fuertes. Le ha pasado a Estados Unidos, por ejemplo, en la crisis 2008, donde el dólar en el mundo, no lo tomen solo en relación al peso, en el mundo se ha depreciado y por ende sus exportaciones serán más competitivas en relación a precio, digamos, frente al mundo. Le ha pasado a Europa con el euro, le ha pasado a Japón con el yen, y le pasa a China con el yuan. Y muchas veces protestan los países diciendo, porque China tiene un programa de devaluación de su moneda, el yuan, y vuelvo a repetir, el resto de los países en muchas ocasiones lo ha criticado porque claramente esos productos chinos son más baratos frente al resto del mundo y el resto de los países y sus productos pierden competitividad. Ojo, la competitividad no es solo a través del precio, no se gana solo a través del precio, se puede ganar a través de calidad, de servicio, pero claramente el precio es uno de los factores importantes. Entonces, esa es otra tendencia de estos 30 años. Y obviamente también un clima de mayor incertidumbre hace que se tenga menos propensión a tomar riesgos. Entonces, en muchos casos, las decisiones empresariales son a menor plazo o eligiendo la alternativa que implique menos riesgo. Todas estas son características que se han sucedido en los últimos 30 años, si tenemos que caracterizar la etapa, justamente. En el libro ustedes también tienen cómo fue Argentina acompañando estas etapas. Les pido que lo lean y lo debatimos en el próximo encuentro directamente en la plataforma. Bueno, espero que haya quedado un poquito más clara toda esta parte y que haya servido de alguna manera de repaso de estos conceptos, porque ya en la próxima nos metemos de lleno con temas nuevos de la materia. Esto es como la base que necesitamos para poder llegar a esos temas. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.